Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ramón Martín Gómez, soy alumno de Medicina en la Universidad de Alcalá. Mi TFG versa sobre las enterobacterias productoras de carbapenemasas en el paciente COVID. Mis tutores han sido el doctor Santiago Moreno Guillén y el doctor Vicente Pintado García, ambos del Servicio de Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, aunque he contado con la colaboración puntual del Servicio de Microbiología y de otros doctores. Las resistencias a antibióticos no son un problema nuevo, pero sí es un problema muy preocupante, dado que tienen un gran coste humano y económico. Y en el caso concreto de las enterobacterias, pues son bacterias gram negativas que tienen una gran capacidad para desarrollar mecanismos de resistencia. Los carbapenémicos son una de las últimas líneas, uno de los últimos escalones terapéuticos que tenemos frente a las infecciones por bacterias, y por eso estas bacterias pues suponen un problema muy importante. La pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2, ha supuesto que se den de forma continuada factores de riesgo ya conocidos para la aparición y perpetuación de estas resistencias. Y es por eso por lo que hemos tratado de determinar esta influencia en las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas. En adelante las citaré como EPCs, así como determinar las características clínicas del paciente coinfectado, no colonizado, coinfectado con SARS-CoV-2 y una EPC, los mecanismos de resistencia de las mismas, la mortalidad de los procesos y en el ámbito concreto del Ramón y Cajal, si el año 2020 fue un año con mayor porcentaje de aislamiento de EPCs respecto a los años anteriores, respecto a los 3 años anteriores, concretamente. Se han seleccionado 11 artículos, con series de pacientes que no tenían por qué ser series de pacientes de coinfectados por SARS-CoV-2 y una EPC, pero sí que se dieran suficientes datos como para poder extraer esos datos a esos pacientes de los estudios, puesto que hay varias series que contemplan gram negativas, bacterias gram negativas en general, o multiresistencias en general, o enterobacterias resistentes, pero por ejemplo, no distinguían entre una productora de bectalatamasa de espectro extendido y una resistente a carbapenémicos. Así pues, estos 11 estudios, la mayoría han resultado ser europeos y 3 americanos. Para afiliar al paciente tipo y a la infección, pues las características básicas del paciente y de su proceso, el tipo de bacteria implicada en la coinfección y los factores de riesgo previsibles, ya conocidos, para una coinfección o una infección directamente por un organismo multiresistente. La gran mayoría de EPCs resultaron ser Klebsiella pneumoniae. Por supuesto, esto varía en función de la serie que miremos, pero bueno, como vemos, ha sido con mucho la bacteria predominante. El paciente tipo es un varón con un porcentaje altísimo y el desenlace del proceso fatal en un gran porcentaje de los casos. Como decía, el paciente tipo es un varón de 63 años, con relativamente poca comorbilidad, dado que un 21% de esos pacientes no tenían ninguna comorbilidad. Sí es cierto que más de la mitad eran hipertensos, seguidos de la diabetes, pero ya digo, este 21% es un dato destacable, puesto que la Semiziuk hizo 3 fenotipos de paciente ingresado en UCI, y esto pues entraría un poco dentro de lo que sería el fenotipo B, que es el intermedio en gravedad. Dado que el fenotipo C es un paciente con más comorbilidades, más mayor y con mayor mortalidad, pero la mortalidad que hemos observado en estas series de pacientes se correspondía con el fenotipo C, es decir, tipo de paciente B, pero con mortalidad de fenotipo C. La coinfección principal respiratoria, seguida de urinaria y bacteriemia, por supuesto también pueden coexistir, y datos importantes a tener en cuenta: todos habían recibido antibioterapia previa. Recordemos que al principio de la pandemia se utilizaba de forma sistemática acitromicina y
citromicina y hidroxicloroquina, aunque los betalactámicos también todos estos pacientes los recibieron previamente, casi todos corticoides, y una vez filiada la EPC se trató en el 100% de los casos o bien con ceftazidima en la mayoría de los casos o eravacyclina o digeciclina. Otro dato importante es que la detección de esta EPC se daba el día 11 de ingreso, estando ya el paciente en la UCI, y es que muchos autores señalan que han podido determinar con casi total seguridad que esa coinfección se daba en la UCI, como por otra parte es esperable, y dado que se dieron circunstancias poco habituales, como bueno, la saturación, prácticamente el hacinamiento en las UCIs, la falta de material de protección para el sanitario, que al final eso puede hacer que se disemine este tipo de patógenos. En el Ramón y Cajal, el año 2017, de los 4 años estudiados, fue el año con mayor porcentaje de aislamiento de esas bacterias, fue descendiendo 2018, 2019, hasta que ha habido un repunte en el año 2020, pero no es un repunte suficientemente llamativo como para poder afirmar que se debe a la pandemia con los datos de que disponemos en este momento. Así pues, no hemos podido determinar esta relación, al menos de momento no se puede determinar con el estudio de las series citadas, pero bueno, sí podemos decir que este paciente era un paciente más joven y con menos comorbilidades que el paciente general, ¿no?, que podríamos encontrarnos en una UCI, paciente COVID en una UCI, y también con una mortalidad superior a los pacientes COVID no coinfectados. Así pues, bueno, como ya he dicho, me parece un asunto preocupante, muy digno de estudio y bueno, es muy necesaria la colaboración de distintos servicios, microbiología, infecciosas, cuidados intensivos, medicina interna, para tratar de establecer una serie de protocolos o procedimientos que nos ayuden a combatir y a atajar este problema.